Buenas tardes, nuevamente acá con una segunda entrega. En este caso vamos a hablar del proyecto Tía María, el que está en boga, y de alguna manera vamos a enfocarlo según una estrategia. Primero, algunas cosas que han ido moviendo el ambiente. Primero, un funcionario de la empresa que sale a decirnos que el proyecto no va. Un funcionario de alto nivel no puede salir y decirnos que simplemente el proyecto no va. Un ministro que nos dice que el proyecto de todas maneras va. Un representante del directorio que nos asegura que según ellos el proyecto sí va. Una población con sus dirigentes que nos aseguran que el proyecto no va. Un premier que nos dice que el proyecto de todas maneras va. Un ministro de Economía que nos asegura que el retraso del proyecto no tendrá ningún tipo de implicancias económicas. La Fiscalía pide detener a los dirigentes. Los ministros defienden el estudio de impacto ambiental. Dicen que es impecable. Un presidente que pide diálogo para solucionar todos los conflictos sociales. Una población que se enfrenta a la policía y se enfrenta de manera despiadada. Muertos de ambos lados. Un país que pide tregua. 2 estudios de impacto ambiental por falta de uno. Todo esto nos parece un trabalengua, pero es nuestra realidad. Vamos a ver. Económicamente el proyecto debería ir. Es un proyecto altamente rentable, es un proyecto que tributa generosamente, es un proyecto que está preparado para tributar 380 millones de dólares anuales con un cobre a 2.85, que es el precio actual. Esperamos que se mantenga el próximo año. Es tan rentable el proyecto que está preparado para recibir embates de precios de hasta $1.80 y seguir operando y seguir tributando. Porque a pesar de las bondades del proyecto, a través del tiempo pareciera que no se quisiera, que no debería ir. Para muchos da la impresión que con un estudio de impacto ambiental se solucionan todos los problemas. Dijimos en una primera presentación, ¿por qué cuidamos el medio ambiente? Para dejarle un mejor país a las generaciones futuras. Entonces tenemos que contemplar 2 aspectos: medio ambiente, cuidado de la naturaleza, y desarrollo humano, desarrollo social. No podemos poner uno sobre otro. Si los dos van en paralelo, la armonía empieza a fluir. Pienso que aún considerando que tomáramos el agua del medio ambiente, condensáramos esa humedad del ambiente, ingresáramos el agua al proceso productivo, tratáramos esa agua, devolveríamos evaporándola al medio ambiente en condiciones mejores que cuando la captamos, aún en esas condiciones el proyecto no va, porque el problema de fondo no es el estudio de impacto ambiental. Como le hemos dicho, tenemos 2 estudios y el proyecto está entrampado. Hay violencia social, hay confusión, hay caos. ¿Cuál es la solución según la tesis que estamos esgrimiendo y que pretendemos ir desarrollando progresivamente? La solución es, junto con el estudio de impacto ambiental, trabajar el estudio de desarrollo social. Los 2 estudios en paralelo. Presentar los 2 estudios. Cuando yo realice esta obra, este va a ser mi impacto en el medio ambiente y este va a ser el impacto que va a ocasionar en todo el entorno social. Presento, pero no ejecuto. Después de presentado el estudio, de aprobado el estudio, empieza la segunda etapa, la ejecución de las obras. Yo inicio obras para el proyecto, inicio obras para el plan de desarrollo social. Lo tengo que iniciar a una velocidad distinta, porque tengo problemas de credibilidad contra el Estado, tengo animadversión contra todas las grandes inversiones, sobre todo si son de afuera. Para ir rompiendo con esos tabúes, tengo que acelerar mi ejecución del plan de desarrollo social. O sea, si muevo 1 metro cúbico de tierras para el megaproyecto, por lo menos 1,25 metros para el plan de desarrollo social. Partimos de una premisa: tenemos un valle agropecuario. Según las estadísticas, cada año baja su productividad y sigue bajando. Tenemos un PBI de todo el valle más o menos de 400 millones de soles anuales. Ojo, el proyecto va a tributar 380 millones de dólares anuales. Es más que todo el PBI del valle. Eso no quiere decir que nos olvidemos del valle. El valle es importantísimo. El estudio de desarrollo social va a permitir cómo hacemos para mejorar esa productividad. Según el antropólogo José Matos Mar, este valle se divide en 3 niveles: alto, medio y bajo. El nivel bajo conformado por agricultores independientes. El nivel medio formado por obreros de la central azucarera Chucarapi. Y el nivel alto por campesinos independientes. Además, como en todas las zonas de nuestra serranía, hay muchas comunidades de campesinos que viven esperando las cosechas y los sembríos de los agricultores que se encuentran en las partes altas. Quiere decir que si estos agricultores ya tienen una situación difícil, los que van a laborar ahí la tienen mucho más difícil. El estudio de impacto ambiental tiene que contemplar todos esos aspectos. Los especialistas lo dirán, son son diferentes profesionales, diferentes especialidades que se juntan para dar solución a eso. Pareciera que eso
esto no se ha tomado en cuenta, porque se ha tomado en cuenta el estudio de impacto ambiental y no el tema social. No lo vamos a solucionar con dádivas por aquí, con la buena voluntad de la empresa por allá, porque la obligación es social, no es de la empresa. Como sociedad vamos a solucionar esto. El estudio debería realizarse a la brevedad para poder aprobarse junto con el nuevo estudio de impacto ambiental. Ahí parece una tregua de 60 días, podríamos aprovechar esas 60 días, quizás unos días más, para concluir con los estudios. La ejecución del proyecto de desarrollo social y la ejecución misma del proyecto tienen su propia dinámica. En cuanto a la ejecución del proyecto, tiene su presupuesto, tiene sus canales de financiamiento. En cuanto a la ejecución del programa de desarrollo social, pienso que podría darse mediante la emisión de bonos en el mercado mundial. Todavía sigue siendo un buen momento para emitir bonos. Podríamos cuantificar cuánto es lo que implica el estudio de desarrollo social, emitir los bonos respectivos, con cargo a la tributación futura del proyecto. Podemos comprometer 15% de la tributación a futuro, 20%, 12%, ya lo definirán los expertos. Lo otro, la emisión de estos bonos, que es con cargo a tributación futura con la garantía del Estado. Podría ser una salida perfectamente válida. Cuando se empiece a trabajar el plan de desarrollo social, esto libere un poco las tensiones, esto haga que todo sea más viable, y sería nuestro piloto para trabajar la tesis a nivel nacional. Algunas precisiones finales en cuanto al comentario del tema Tía María. Tributar todo lo que le corresponda, sin ningún tipo de exoneraciones, sin ningún tipo de apoyos tributarios. Proyecto empiece a generar ingresos, tiene que tributar todo lo que le corresponda, porque la parte social ya está inmersa en la ejecución del estudio de desarrollo social. El cobre actualmente está a 2.85. Esperamos que a futuro, por lo menos en 5 años, con el problema de la economía norteamericana superándose, con la comunidad europea, con algunos niveles de crecimiento, con China, que está dando un nuevo impulso a su desarrollo industrial. No olvidemos que China piensa invertir $8 billones en algunos proyectos para que Shanghái no sea la única comunidad importante. ¿Qué quiere decir esto? Crecimiento Norteamérica, sostenibilidad europea, crecimiento chino, estabilidad japonesa, que el precio de las materias primas, como el cobre sobre todo, va a empezar a subir en algún momento. En los próximos 5 años, ese cobre que hoy lo vendemos a 2.85 debe estar fluctuando en los 3.50 más o menos. Cada punto más en el precio del cobre es más impuestos para nosotros. Incluso aprovecharíamos esta situación para trabajar un esquema de tributación en caso de momentos de sobreganancia. Cuando hay sobreganancia no tenemos por qué en ese momento sentarnos. Ya tendríamos un análisis de cómo va a ser el tratamiento a la sobreganancia. Con esto, el proyecto tiene el 100% de seguridad de qué es lo que le cuesta, cuánto va a invertir, cuál es la tributación a futuro, si los precios varían, cómo va a cambiar su forma de tributar, sin ningún problema. Finalmente, debe garantizarse el pago puntual a proveedores.